Sí. ¿Sabe qué estoy esperando? No sé. A que suenen unas músicas. Puede ser. Para presentarlo a él. Ah. O quizás él va a hacer Sí. que suenen ciertas músicas. No se sabe. Bien. ¿Por qué tanto misterio? No lo sé. Preséntelo porque ya contó Viene todo todos igual, los lunes. Sí, claro, es amigo. Es amigo, es recontra amigo. Estamos en presencia de uno de los seres que de mejor humor me pone en días como hoy. Mau Bien. Rosato. Muchas gracias, gente. ¿Cómo andamos? Ya no soy novedad. Ahí está. Ahí lo tiene. Bien, él trajo la música, ¿vio? Vos lo pedís y lo tenés. 221-508-2447. Es que este amor es azul como el mar azul. Suficiente. Ahí va. Estos intervalos ¿Cómo le va, Mau? me hacen muy cortitos los intervalos. Yo me requedaría colgado Bueno, pero escuchando Azul. el tiempo Y de de repente- Igual no esperar- podemos por el copyright. 1, 2, ¿sí? Tanto esperé. Ya está. Bien. Por las dudas. Listo. Mate celeste, Es remera lunes. azul. Estoy todo monocromo hoy. Todo monocromo. Camisa de me jean vine a tono con la celeste. columna. Me vine a tono con la columna. Y ¿Qué? surgió el otro día en una charlita con una colega proveedora que está estudiando específicamente el tema del color en la historia del arte. Ajá. Y charla de ñoños, ¿no? Charla de ñoños en medio de una sesión de fotos. Decir, che, no, güey, estaba obsesionada con el azul. Fue como, me interpelas. Me interpelas porque hay algo en la búsqueda del color que para mí es fascinante. Y creo que es una de las grandes conquistas de la civilización sobre la naturaleza. Descifrar cómo esos colores que existen se pueden sintetizar. Bien. Por supuesto que todos los colores tienen su lado B, su búsqueda, sus desaciertos, Ajá. muchos de esos muy intensos. Y dije, empecemos con el azul, ¿no? Dije, me pareció repiola traer a colación esto de qué es lo que pasa con los colores. Lo tenemos renaturalizado, es un referente cultural de lo que nos sucede, los tenemos asociados a factores psicológicos, los tenemos Sí, claro. asociados a gusto personal, a un montón de cosas. Dije, qué buen tema para traerlo para una columna de lunes. Me gusta. Bien. ¿Por qué el azul? Dato de color, ¿eh? En Dato- inglés, cuando te sentís triste, decís I feel blue. I feel blue. Exactamente. Pero tiene otra excepción. Sí, claro, pero blue es el color también. Exactamente. ¿Hay alguna- y algo hay ahí? una asociación con eso. Ah, hay una asociación. Hay una asociación con lo melancólico y el color azul. De hecho, también Tristeza, intensamente. recordemos ¿De qué color es? azul. Bueno. ¿Cómo es la No. etapa más angustiante de la obra de Pablo Picasso? ¿La azul? El periodo azul. Que Mire fue usted. después de la muerte de Blue un Monday, amigo. el tema de New Order. Ah, bien, que entra a Exacto. aparecer un montón de asociaciones. Exactamente. Cuando Petit Suisse, Sí. el amigo de Picasso, Ajá. entra en su periodo azul y todo el periodo azul es muy sad, muy muy triste. Tenemos una asociación directa con eso. Pero Sí. ningún color es del todo absoluto. En las interpretaciones psicológicas del color, Sí. el azul tiene muchas connotaciones que fueron variando a lo largo de la historia y de la cultura. Y que además hay muchas variantes de azul. Y hay muchas variantes de azul. Yo traje algunos. Ok. Así Me como gusta. el círculo cromático puede ser eterno, yo traje algunos azules. En principio, para hablar del azul, entendamos que es un color que lo tenemos directamente vinculado a la naturaleza y al entorno. Es un color que si lo tenemos asociados por la profundidad, Ajá. porque casualmente por un fenómeno de cómo refracta la luz, nos puede dar distintas intensidades. Pensemos en el mar, pensemos en el cielo. Ya es un color que lo tenemos directamente asociado a nuestra vida cotidiana. Esta profundidad después le da connotaciones un poco más religiosas también. Por ejemplo, el manto de la Virgen. Ok, bien. Ujú. Y estoy viendo justamente ahora al Gauchito Gil que tiene una camisa color azul. Celeste.
Dato de color. Otro dato de color. En España y en otros países, no solo existe decir azul claro, azul oscuro. Y acá tenemos celeste, turquesa, Ujú. demás variantes. Es que en realidad también hay un origen del nombre. Ciertos azules tienen un origen histórico. Por ejemplo, Ajá, a ver. una cultura que nunca le puso un nombre, o sea, no existe en el griego una palabra sinónimo de azul. En el griego antiguo. Me está jodiendo. Y es la cultura que más está simbolizada con el color azul. Los griegos antiguos no tenían una definición. No hay una palabra en el diccionario griego antiguo que aluda al color azul. Mire usted. Mirá vos. Y surge, escuché una reflexión muy piola respecto a le hemos puesto palabras a todo aquello que podemos interpretar. Le hemos puesto un simbolismo, un significado y palabra a todo aquello que podemos representar. Y los griegos no tenían una representación del azul. Se referían al color en forma de cielo u océano de forma particular. El océano se tiñó de rojo. El cielo se cubrió de un tinte cobrizo. Pero no tenían una denominación de color azul. Apropiaban el color desde lo natural. Desde lo natural y desde una referencia práctica. No hay una palabra que lo define. Muy interesante. Los primeros que lograron sintetizar este color, los primeros que lograron sintetizar el color de forma artificial fueron los egipcios. Toma pa' vos. Ajá, ya por el 3000, 4000 antes de Cristo. Mezclando cobre con silicio, o sea, cobre con arena. En el proceso de fabricación fabricaban un vidrio color azul que luego de triturarlo, era un proceso larguísimo, altamente tóxico y sobre todo larguísimo. Eran más de 10 horas para llegar al resultado, para poder triturarlo y poder utilizarlo. Fueron los primeros. Bien. Y de hecho, ya en ese momento, por lo difícil que era la extracción del azul, era un color reservado a la realeza. Ya desde ese principio. Bien, porque además déjame agregar que originalmente también, sobre todo el azul ultramar, que para mí es, voy a hacer un comentario ñoño, es el más pedorro de todos los azules. Hay toda una Y uno dice, ¿cuál es el azul ultramar? El de témpera. El que conseguís en cualquier otro lado, el más común. Ese es el azul ultramar. Sin embargo, se obtenía originalmente moliendo lapislázuli hasta convertirlo en polvo. Entonces era en realidad de los pigmentos más caros, 10 veces más caros que la piedra de la que proviene y tan caro como el oro. Y de tiene hecho sentido. llegó a superar el precio del oro. Tomá pa' vos. En un 30%. Tomá pa' vos. ¿Por qué? Porque no se logra sintetizar un azul de ultramar hasta el 1008 y algo. Bien. O sea que era como hasta el un color 1824. exclusivo. Era un color muy exclusivo y de hecho hay todo un porqué ultramar. No es por el color, sino porque el ultramar habla del más allá del mar. ¿Por qué? Porque el lapislázuli se extraía de Bagdad. Minas bien. submarinas Joder. en Bagdad, más allá del mar. Joder. Costaba El conseguirlo. lapislázuli se trituraba y daba un azul de ultramar, que para los cánones de la época fue uno de los azules más interesantes por la profundidad y por la intensidad que tenía y porque sobre todo, además, tenía muy buen poder cubritivo y no se degradaba. Era un color muy estable, como venía de un origen mineral, era muy estable. Por supuesto que ya para este momento existía la técnica de los egipcios, pero imagínense que era más fácil ir a extraer lápiz y más fácil y más barato extraer el lapislázuli de Bagdad que utilizar la fórmula egipcia. Así Bien. que imagínense que en simultáneo con el azul de los egipcios, el de lapislázuli era más barato. Y superaba hasta en un 30% el precio del gramo de oro. Ajá. ¿Quiénes fueron los principales consumidores del azul ultramar? ¿Quién? De lapislázuli. La iglesia.
Bueno. Por la ok. representación en sus pinturas del cielo y del manto de la Virgen. Color, además, en ese momento, directamente asociado a la feminidad. Nuestra asociación con la masculinidad y el color azul Es muy contemporánea. contemporánea. Ok. Piensen que el manto de la Virgen era azul y no celeste, azul. Se empezó a teñir de celeste y se empezó a usar en ciertas representaciones de la Virgen cuando estaba con Jesús en brazos, en sinónimo de respeto. Ujú. Pero las representaciones de la Virgen son en azul. Es verdad. Y hay un hermano bobo, digo yo. Hay un hermanito bobo del azul ultramar, que es el azul citramar. No lo he de conocer. Ajá. ¿Y De por qué el una- hermano Bobo? Porque se extraía de más acá, del mar, de una piedra que se llama azurita, que se podía extraer mucho más fácil, pero no tenía la misma profundidad y no tenía la misma estabilidad como pigmento que el azul de ultramar. Bien. Yo no llegué a investigar, pero tengo registro de algunas anécdotas de estafas con este color. Bien. Que se hayan combinado pigmentos y haya salido muy mal, que hayan cobrado azul ultramar y hayan trabajado con cualquier cosa. O sea, había todo un mercado del color bastante picante porque era un mercado de lujo. Hay algo que me quedé pensando en el tema del color, que es de las primeras cosas que nos enseñan son las mezclas básicas Ah. entre los colores primarios que forman los colores secundarios. Y eso es una vil mentira. ¿Por qué digo? Porque si vos mezclás rojo y azul con lo pregnante que es el azul, tenés un violeta, pero es un violeta no al que estamos acostumbrados. El violeta que estamos acostumbrados a ver tiene un poquito quizás de blanco, un poquito quizás de amarillo. Como que los colores son un poco más complejos Ah, sí, que obvio, esas olvídate. mezclas iniciales que nos enseñaron. Porque o lo las que mezclas pensamos en el sentido iniciales común. en pigmento nacen de una derivación de las mezclas que hacemos con la luz. No nos olvidemos que la descomposición del color la aprendimos a través del círculo cromático. Los primarios que dieron origen a los preprimarios son cian, magenta y amarillo. Exactamente. Cuando se combinan dan primarios y los primarios después se pueden utilizar para pigmentos. Pero hay toda una teoría respecto a la mezcla del color. Pero volvamos al nuestro, volvamos al del día, porque se nos va a poner celoso, porque es un color celoso. Ok. Es un color ¿Qué muy quiere decir celoso. que sea un color celoso? Le gusta que lo elogien. Ah, Le gusta que lo elogien. Es como un gato. Ok. Persíganlo. Representó a la realeza, gente de sangre azul. Gente de sangre verdad. azul. ¿Y de dónde viene la sangre azul? ¿De dónde ¿De dónde viene la sangre azul? azul? La realeza no se exponía al sol. La realeza, al no exponerse al sol y mantener un tinte de piel, a diferencia del pueblo tan blancuzco, casi transparente, se le veían las venas. ¿Y qué color tienen las venas? Azul. Azulado. En una piel pálida las venas se ven azuladas. Y hubo un momento histórico, allá por el 1700, donde las venas de los brazos hasta se maquillaban con tintes azulinos para demostrar poder, riqueza. El nivel Miren, de fantasma de esa gente como maquillándose ahí las venas. miren si no hay toda una mística alrededor del azul. No, pero estás tirando unos datazos, Mau, que yo no tenía idea. No, hay un montón. Hay oscuros también. Hay datos oscuros. Como por ejemplo. claro, vayamos a uno oscuro. ¿Vamos a un oscuro? No, A un vamos azul oscuro. a uno más gracioso. A ver. A ver. Podemos cerrar con oscuridad si quieren. Pero hay uno que es fantástico. Con esto de que la extracción del azul ultramar era tan costoso, en 1824, en Sí. Francia, se hace un concurso. Convocan a ver quién podía sintetizar el azul de ultramar químicamente. Bien. Ok. Compiten un tal, un francés, Sí. Grimm, y un alemán, El francés se llamaba Green y estaba buscando el azul. Grimm. Ah, Y un alemán. Perdón. El dije concurso malo. dura un año. Ok. Hasta que Esta logran gente- deliberar quién lo había inventado. Porque en realidad eran colores que ya habían sintetizado algo de un año antes. Esta gente estuvo todo un año buscando recrear artificialmente el azul ultramar. No.
estuvieron una vida para sintetizarlo, lo logran sintetizar, lo meten en concurso porque había un premio financiero Sí. respecto, y tardaron un año en deliberar quién había sido el verdadero inventor del azul ultramar ¿Cuánto entre tiempo estos al dos. pedo que tenían también? Por Y supuesto bueno. que esto fue en Francia. Por supuesto, esto fue en Francia. ¿Y quién gana? ¿Quién gana? Adivinen. El francés. El francés, Y sí. por supuesto. ¿Qué hace nuestro alemán? ¿Qué hace el alemán? Indignado. Indignado con la situación. ¿Qué hace el alemán? Se vuelve a Alemania. Ok. Y pone a disposición pública la fórmula para que los farmacéuticos, que eran los que principalmente trabajaban el color, lo sinteticen Apa. y lo hagan público. Listo. Así que el señor Green, que pensó que se iba a ser millonario por la fórmula sintética, Lo recagó el alemán. el alemán le dijo: a tomar por culo, corazón. Yo lo hago público. Y así fue que se consigue el azul ultramar. Y dicho sea de paso, hay en determinadas marcas 2 azules de ultramar. Azul de ultramar a secas y azul ultramar francés. Determinadas marcas de óleo te Tomá, lo vos. refieren. Sí. Toma, papá. ¿Viste? Son muy parecidos, casi similares. Segundo, Francia. No sé cuál habré conocido yo entonces. El azul ultramar son casi iguales. Son casi iguales. De hecho, del azul ultramar deviene después el azul Klein. ¿Qué es el azul? El azul Klein es un color propio del artista. ¿Lo tienen a Klein? Que trabaja con unos azules muy brillantes, muy saturados. Es una cosa muy fantástica. Muy fantástica. Que en realidad el azul Klein es un desprendimiento del azul de ultramar, del pigmento sintético azul de ultramar, mezclado con una resina sintética mate. Es 100% un componente... Busca Klein. Azul Klein. Ok. Pero se dice Ahí lo Klein. estoy muy Se bien. pronuncia Klein, pero es Klein. Fue un hito del arte contemporáneo. Ah, Fue recontra un hito vibrante. del arte contemporáneo. Bueno, en realidad no tiene que ver con que el color sea más vibrante, sino tiene que ver que está procesado junto con una resina mate que le da esa refracción con la luz. Porque no nos olvidemos que el color es fundamentalmente luz. Para entender el color tenemos que entender que es cómo reacciona la luz frente a un algo. Ujú. Y el azul Klein lo logra por textura. Una textura muy delgada que hace que la luz refracte de cierta manera y que provoca esta locura. ¿No es también el que se conoce como azul eléctrico o es ese Es otro? muy parecido. Es el Ok. azul eléctrico. Bien. Es el azul eléctrico. Ahí lo tenemos en pantalla. Bueno, después tenemos otro azul que es muy popular y fue muy popular, que es el azul índigo. Ujú. Que nace en Europa Central y era mayormente atributo de los tintoreros. Que es como un hijo entre el violeta y el azul. Tiene un tinte un poco más violáceo, es un poco más... No es tan llamativo, no es tan pregnante, o sea, no tiene la fuerza de estos azules tan exquisitos y tan ricos. Ujú. Pero fue un color muy popular porque se podía extraer... se podía extraer desde las plantas, o sea, y era un proceso bastante asqueroso. Los tintoreros, básicamente, es un color que se da a través de la fermentación. Por eso era asqueroso. No, para fermentarlo lo meaban. Por eso era asqueroso. Y hay una anécdota fantástica que dice que los tintoreros manejaban tal pedo de escabiar cuando estaban produciendo Para tinte mear. azul para mear y que Claro. fermente la mezcla. Estaba muy De bien. hecho, hay como un dicho en Europa de estás trabajando como tintorero. Hay todo eso porque, claro, tenían que escabiar para mear, escabiar y mear, escabiar y mear, escabiar y mear hasta quedar inconscientes para Nunca lograr agua. fermentar el azul, que además era un color súper popular, muy asociado a la ropa de trabajo. Ya desde ese momento fue un color muy asociado a la ropa de trabajo. Te iba a decir los blue jeans. Los blue jeans, exactamente. Que no innovaron demasiado. O sea, simplemente tomaron algo. Esto estamos hablando de siglo V en adelante, gente. Imagínense el recorrido que tuvo el azul para llegar al jean.
Hay otro azul también A ver. que traje, que también es muy conocido entre los artistas plásticos, que es el azul de Prusia. Ok, yo voy a googlear otra vez. Googlea. Azul de Prusia. Vos ¿Qué haces tu característica tiene trabajo. el Sí. azul de Prusia? El azul de Prusia se desarrolla en 1704 en Alemania. También es un componente sintético. Los alemanes tuvieron mucho peso a lo largo de la historia para generar colores y también para desvirtuarlos un poco. De hecho, es el color que después adopta el ejército prusiano. Es el azul del ejército de Prusia. Por eso los alemanes lo reconocen como azul de Berlín, a diferencia del resto del mundo. Lo que nosotros conocemos como azul de Prusia, para los alemanes es azul de Berlín. Ok. Nace de una composición química que tenía ácido prúsico, por eso azul de Prusia. Y de la combineta de ácido prúsico nace el cianuro. Que de hecho el cianuro, el nombre tiene un origen técnico, que es cian, por el color azul. Exactamente. ¿Y qué era el cianuro? ¿Qué era eso? Era uno de los principales componentes que, combinados con ciertos químicos, se utilizaban en las cámaras de gas de Auschwitz. Por Apa. eso, el gas que utilizaban los nazis tenía un tinte azul verdoso. Y Ah, por vos. eso el azul toma una connotación tan oscura. Ok. Wow. ¿Cuánta data, Mau? Por favor. A mí yo te digo, me desespera porque yo quiero todos los colores. A mí el azul me obsesiona. ¿A vos te gusta el azul? ¿Por qué A te mí me gusta el azul? encanta el azul. Pero yo soy cíclico. A mí me preguntan qué color te gustan. Y a mí me gustan casi todos. He discriminado colores. He ofendido y he insultado colores a lo largo de mi vida. Y no tengo miedo en reconocer mis errores. ¿A cuál insultaste, Sí. Crosato? Al rosa. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es un color. Yo ahora lo quiero al rosa. Estoy un poquito obsesionada con el rosa. Me gusta, aprendí Ok. a usarlo, le encontré la simpatía. Pero yo llegué a decir públicamente que era un aborto del color rojo. Porque no es un color de verdad el rosa. No, viene el magenta, en definitiva. Viene del rojo. Bueno, Viene del rojo. Otro día y el hablamos rojo es de el rojo. único color que no se puede desaturar. Porque cuando lo desaturas pierde su esencia y termina verdad. siendo el rosa. Entonces tuve mi pudor, tuve mis problemas, me peleé mucho con el rosa, pero ya estamos es demasiado reconciliados. específico, Mau, que vos te hayas peleado con el rosa Yo me bardeándolo. peleé con el rosa, yo dije el mundo no está preparado. Y a la vista se está usando un montón y miren cómo estamos. Yo no estaba tan equivocado. Bueno, Editorial de Crosato. Está muy bien, ¿no? Profecías, Está muy bien. profecías del color by Mauri. Bien. me gusta. No, pero después en general me he reconciliado con todos. Esto es como cuando sos chico y hay cosas que no comes. Ok. Pasa el tiempo, se te va abriendo un poquito el paladar y vas descubriendo nuevas formas. O sea, no podemos discriminar a los colores. Puedo discriminar algunos colores ahora. Pocos. Como pero por sí. ejemplo. Verde manzana. No puedo poner verde manzana. Y acá estamos rodeados de verde manzana. Pero es croma, yo no lo estoy viendo en pantalla. Yo puedo Ok. ignorarlo. También yo generé en mi trabajo una capacidad de asociación fantástica. Yo puedo enfocar la vista en un punto fijo e ignorar lo que está pasando a mi alrededor tranquilamente. Me gustaría ese superpoder. ¿Eh? Mau. Hoy te has psicoanalizado al aire, ¿Yo? Crosato. Ah. ¿Yo? Da mucho material, sí. No, pero el color da para hablar un Por eso montón. digo. Es algo muy mágico. Por eso digo. Así que vamos Sí, a tener claro. sucesivas columnitas de color y las La historias de próxima cada uno. semana color rosa. Podemos abrir con el tema Pink de... Podemos Somos abrir con súper Pink. originales. ¿Ah? Podemos abrir con el tema Rosa Rosa, la maravillosa. Podemos abrir con Como Rosa Blanca Rosa, la Diosa. maravillosa. Sí, Como Flor o la Hermosa. la intro de la Pantera Rosa también. También. Sí. Bueno, esto es lo que desperta también el color, un montón de referencias y asociaciones, así que me Porque encanta. por eso lo tomé por este lado de como una gran conquista cultural a lo largo de la historia de la humanidad. Me encanta que hayas abierto esa puerta. Abrimos una repuerta, una puerta de colores, una puerta a otro mundo, un mundo más divertido.
Me Así que puso- dejen de meter beige. Empecemos a jugar con color. Por esto los incentivo un poco. Bueno, no se enoje. Carajo, mierda. Se piensan Harta que del una tiene beige 20 estoy. Con el años. beige estoy peleada. Con el beige estoy peleada, que ni siquiera es un color. Bueno. Lo dije. ¿Está bien? Usted puede decir Polémico. todo lo que quiera, polémico, sí. Y ahora me levanto y me voy. ¿Sabes qué? Me voy. Ándate, dale. Ándate. Perfecto. Ándate. Levántate del móvil. Andate bien, Eso Dale. sí, eso sí. Gracias por todo. Eso sí, si te vas. Nos vemos ojo, el lunes que viene. Bueno, se fue el Eduardo. crosato. ¿Qué? El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Sí, me por parece, eso. Y yo creo que va a volver Pero sí. el lunes que olvídate. viene. ¿Cuál es tu color favorito? Oh, no sé. El azul me gusta el verde, el bordó. Son muy buenos colores. A mí me gusta el bordó, el magenta y una cosa ahí que No tendría drama con los colores. Ay, volvió a aparecer. vuelve sin Bueno. que lo llamen. Ya Ya me volviste. arrepentí, ya lo hice. Yo les dije que era un sueño para mí irme del piso algún día. Ya lo hice. Gracias una por cumplir esta fantasía. fantasía, gente. Hizo un poco de la difunta Silvana Suárez. Mau, muchas gracias por venir No, el amores, día de gracias a hoy. ustedes. Gracias, Un placer como siempre. Sí, claro. Y si te parece, nos vamos despidiendo de Sí. toda la gente que hizo posible una vez más en este día tan complicado, tan frío. Pero ha sido posible. Gracias a Pluma Punk en operación de sonido y puesta técnica al aire. Gracias, Plumi. Me gusta porque él opina a través de los sonidos. A ver qué Obvio. dice de Tayel Tomasini en operación de audiovisuales. Bien. En redes, Sí. Mariano Cobos. Gracias, Gracias, Mariano. Mariano. En producción general, Seba Álvarez. Gracias, Eva. Columnista del día de hoy, Mau Crosato. Gracias, Mau. Gracias, Mau. Mi gran compañero Arán, Edu Zapata. Mi gran compañera gran, Vic Rubino. El reencuentro mañana martes Sí. a las 6 de la tarde aquí en la 97.1 en esto que hemos denominado Odisea Cósmica.